Muy buenas tardes a todos, gracias por conectarse con nosotros y bienvenidos al live session Impacto del coronavirus en las perspectivas de la economía colombiana. Charla que en esta ocasión dictará Álvaro Moreno, profesor de Dirección General de INALDE Business School. Les recuerdo que en este momento también estamos en vivo en nuestras redes sociales de Facebook y LinkedIn y nos pueden encontrar como INALDE Business School, INALDE en mayúsculas. Este es un espacio de discusión y aprendizaje para que ustedes, nuestros invitados, estén conectados desde la tranquilidad de sus casas y reciban todo el conocimiento de los profesores de INALDE, de nuestros alumni y de expertos acerca de temas coyunturales. Para que estén aún más enterados de nuestros contenidos digitales, los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y nuestro canal de YouTube con el hashtag INALDE en casa. Asimismo, en nuestro sitio web www.inalde.edu.co. Como siempre, les recuerdo que al final de la conferencia tendremos una sección de preguntas y respuestas. Estas las pueden hacer durante la conferencia y también al final en el botón de preguntas y respuestas o QA que se encuentra en la parte inferior de sus pantallas. Bienvenidos a quienes están conectando en este momento al live session. Tenemos 675 invitados por la aplicación de Zoom. Hoy Álvaro Moreno hablará acerca de la perspectiva de la economía colombiana para lo que resta del año y algunos pronósticos de cara al 2021 como respuesta a las medidas adoptadas para frenar el impacto del COVID-19. Les cuento un poco acerca de Álvaro. Él es economista de la Universidad de los Andes, tiene un máster en economía de la misma universidad y es doctor en management de Darden School of Business, University of Virginia de Estados Unidos. Ha sido editor económico de la revista Dinero, profesor e investigador en diferentes instituciones e investigador asociado del Consejo Privado de Competitividad. Actualmente es profesor de INALDE Business School, colaborador de Oxford Analytica y Latin Trade Group y consultor privado. Bienvenido, Álvaro, y adelante. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias a todos por asistir. Bienvenidos. Bienvenidos a INALDE, bienvenidos a su casa. Y gracias por acompañarme hoy en este live session sobre las perspectivas de la economía colombiana. Tema bastante complicado que viene cambiando día a día y pues para el cual tenemos que estarnos ajustando constantemente. Vamos a ver un poco del entorno internacional. Vamos a empezar por analizar unas estadísticas y algunos datos que han ido saliendo sobre cómo está el entorno internacional en este momento, para luego pasar a mirar estadísticas similares, pero pues con un poco más de profundidad a nuestro entorno propio, ¿no? A lo que está pasando aquí en Colombia. Y vamos a descubrir lastimosamente cómo ya hay señales de que la situación económica no solo está difícil, sino que se va a poner más complicada y plantearemos algunos escenarios en los que en el mejor de los casos tendremos un crecimiento negativo este año y pues en el peor de los casos sería un decrecimiento bastante pronunciado y igualmente un 2021 pues no muy halagador. Pero bueno, no me quiero adelantar, quería llegar con buenas noticias, pero lastimosamente este año no ha sido el de las buenas noticias, entonces vamos a afrontar la cruda realidad y tratar de irnos ajustando. Lo mejor también es a veces ser realistas y ajustarnos a las condiciones. Yo soy muy positivo, pero no necesariamente pues por ser uno positivo las cosas van a cambiar, ¿no? Entonces vamos a explorar un poco qué es lo que está pasando en el mundo y qué es lo que está pasando en nuestro país para ver qué ajustes podemos tener. Luego, al final quiero hacer unas series de mirar las consecuencias que esto puede tener, no solo para nuestro país, sino también para la economía del mundo, para los procesos sociales que vivimos y dar algunas recomendaciones, algunas de ellas ya el gobierno las ha venido aplicando, pero pues no es solo el gobierno, ¿no? Esta crisis nos afecta a todos y las respuestas tienen que venir realmente de múltiples frentes. Bueno, el entorno internacional. Quería comenzar con esta imagen, que es una imagen bastante cruda, bastante dura,
es el titular, la primera página del New York Times del 27 de marzo, del viernes, en que no les cupo el gráfico que querían poner en primera página y les tocó usar toda la columna de la derecha para poder mostrar la magnitud del problema que se estaba enfrentando. Incluso muestran que, o hacen alusión a que están poniendo todas las noticias que cabe poner dentro del periódico, ¿no? Era un momento en el que los reclamos de subsidios de desempleo se acercaron a los 3.3 millones en una semana, ¿no? En esa semana, que es muchísimo más de lo que se había históricamente presentado, incluso durante la gran recesión, durante la crisis financiera de 2008-2009, les estoy mostrando con el mouse, los claims de desempleo fueron del orden de los 600,000. Y ahora estamos hablando, en esa semana estamos hablando de 3.3 millones. Las malas noticias realmente es que eso fue hace un mes, ¿no? Y en este mes, o sea, a la semana siguiente hubo el doble de solicitudes, a la semana que siguió hubo nuevamente más de 6 millones y a la semana que siguió hubo cerca de 4. La última hubo alrededor de 5 y en este momento en el acumulado son 26 millones de solicitudes de desempleo que se han presentado en Estados Unidos. Este es quizás, por eso lo quise poner el gráfico más diciente, más llamativo, aunque veremos otros también bastante impresionantes de lo que ha corrido esta crisis. Claramente, si uno quisiera graficar ese dato de hoy, no cabría en el periódico, ¿no? Es en una escala, al menos en una escala lineal. Tendríamos que usar una escala logarítmica. Este es el tamaño de la crisis en la que estamos entrando, o pues en la que ya entramos. Ahora bien, esto no es necesariamente la situación en todas partes. O sea, con esto quiero decir que es muy importante las políticas que adopten los países. No todos los países están respondiendo igual y no todas las respuestas ocasionan las mismas consecuencias. Entonces, en Estados Unidos, que ya se ve que el desempleo está rondando el 15%, es un caso realmente atípico, podríamos decirlo. Se asemeja a lo que pasa en Irlanda y en Canadá, pero es muy distinto, por ejemplo, de lo que pasa en Alemania, que de hecho el empleo se ha seguido generando. El país que mejor ha manejado de las economías grandes y con población numerosa, que mejor han manejado esta situación. Entonces es también un llamado a qué hacer, cuáles son las medidas de confinamiento que adoptamos, cuáles son los planes de estímulo y cuál es la reactivación económica que uno puede pensar en tener para que no se afecte tanto, ¿no? Para que no sean luego más los muertos de hambre que los muertos de la enfermedad. Pero sigamos con las noticias no muy alentadoras internacionales. Esto es lo que ha pasado con el comercio internacional. Si ustedes ven aquí, esta era la tendencia. La tendencia cambió con la crisis de 2008. Hubo un bache grande en el comercio internacional y se cambió la tendencia. Hubo un cambio estructural en el comportamiento del comercio internacional. Esto algunos académicos lo están empezando a llamar como un debilitamiento del modelo de la globalización en el que vivimos desde hace ya por lo menos 30 años, pero podríamos irnos incluso al descubrimiento de América para hablar de los procesos de globalización del mundo e inclusive antes. Pero todo parece indicar que la contracción ha sido grande y es probable, si ustedes ven, si la pendiente en el mejor escenario, que sería un escenario muy optimista, esto es de la Organización Mundial del Comercio, volveríamos el próximo año a algo parecido a esa senda de crecimiento del comercio que traíamos. Pero en el escenario pesimista, la caída este año sería del orden del 30% y no regresaríamos a los niveles anteriores. Entonces estamos hablando de que el comercio podría caer entre un 13% y un 30%. El precio del petróleo, yo creo que esto pues para nadie es noticia. Todos nos levantamos con estos titulares la semana pasada, el martes, del crash petrolero del WTI, ¿no? De Estados Unidos, en Texas. Problemas de almacenamiento, problemas de baja demanda, problemas que venían de antes incluso pues de la guerra entre Arabia Saudita y Rusia, pero claramente
incluso sin ese comportamiento, que es esta última colita en que llegamos a tener precios negativos, la tendencia ha sido negativa desde enero. O sea, este es un índice y el índice del petróleo pues está en niveles, o sea, el petróleo ha perdido en valor cerca del 80%, ¿no? En lo que va corrido del año. Es importante. Cuando lo vemos en el día a día, la gráfica de la derecha abajo, pues vemos que además la volatilidad ha sido muy alta. Aquí está el pico del martes de la semana pasada. Se ha recuperado, pero esta semana ha vuelto a caer y pues no sabemos, ¿no? Es muy difícil ahorita tratar de pronosticar qué va a pasar con los precios del petróleo. Los futuros de junio ya se están cerrando. Esto fue el problema con los futuros de mayo. Y el problema es que la demanda realmente como un todo se está, pues en la medida en que hay confinamiento para más de la mitad de la población del mundo, pues la demanda por petróleo está cayendo de una manera sostenida. Esto se ha visto reflejado todo el tema de la pandemia en los mercados financieros también, no tanto de renta variable como de renta fija. Tampoco creo que sea noticia para muchos de nosotros, pero índices como el Dow Jones han tenido unas caídas muy pronunciadas, el Standard & Poor's igualmente, los índices europeos asimismo, y el rendimiento de los bonos del Tesoro, pues vieron también un desplome muy pronunciado en este primer trimestre del año, ¿no? El crecimiento económico, incluso hay quienes hoy ya están comparándolo, o sea, en términos de pronóstico, con la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado. Este es un comunicado de prensa de ayer de Kevin Hassett, que es un asesor de Trump, que entre otras, para ser un asesor de Trump, sale con unos datos muy crudos, que no son la norma, ¿no? Dentro de un gobierno que ha tratado, digamos, de esquivar un poco las noticias negativas de esta tragedia. Dice Hassett que el crecimiento para el segundo trimestre de este año en Estados Unidos va a rondar entre menos 20 y menos 30%. Eso es una contracción que en ese país no se ve desde la Gran Depresión. Y pues es una situación que nos debe prender todas las alarmas, ¿no? Si esto llega a materializarse en Estados Unidos, va a ser una situación difícil para todo el mundo. La recuperación, cuando hay una caída tan grande, pues en principio se espera que sea rápida, pero nadie puede asegurarlo porque no se sabe además qué vaya a pasar con el recrudecimiento del virus, con posibles oleadas nuevas de contagio masivo que se puedan pronunciar, sobre todo cuando se están tomando medidas de apertura de la economía un poco aceleradas. Y no solo en Estados Unidos, ¿no? Eso es China. O sea, China, esta gráfica de abajo a la izquierda, China no decrecía, no había tenido un trimestre negativo en su crecimiento del PIB desde 1976, ¿no? Desde las políticas de Mao. Y lo acaba de tener. O sea, claro, en China toda esta crisis empezó mucho antes, fue ya desde enero se descubrió que había unos brotes importantes en Wuhan, bueno, todos sabemos la historia, y eso se vio materializado en el cierre de su economía, en una cuarentena de más de 2 meses, que afectó a todo el país y pues seguramente, obviamente nos está afectando a todos en el mundo. Hubo una contracción grande de cerca del 9%. Se espera que haya un rebote para el segundo trimestre, pero no es obvio, ¿no? Ya de hecho hay otra ciudad grande que acaba de entrar en cuarentena en China esta semana. Estos son los últimos pronósticos que salieron la semana pasada del Fondo Monetario Internacional. Este es el escenario base del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué nos está diciendo el Fondo Monetario? El mundo como un todo va a vivir una contracción de su economía del 3% este año y se espera un rebote para el próximo año para un crecimiento global del 5.8%. En Estados Unidos, la caída sería del 5.9%, en Europa sería del 7.5%, y Asia y el mundo en desarrollo sufrirían un poco menos, incluso pues el mundo en desarrollo en Asia alcanzaría a crecer del orden del 1%. América Latina, y ya vamos a entrar a nuestros datos de Colombia, decrecería 5.2% según estas perspectivas del Fondo Monetario Internacional en su escenario base. Pero, ¿qué
qué tan cierto puede ser ese escenario base? Esa es la pregunta que se hace en el fondo y que nos debemos hacer todos. Este es el crecimiento del PIB que ellos estiman. La línea azul es el crecimiento per cápita del PIB, que se espera una contracción en términos per cápita del orden del 4% del PIB mundial. Y acá a la derecha tenemos la cantidad de países en la línea roja como porcentaje que tendrían un PIB per cápita, un crecimiento del PIB per cápita negativo. Estamos hablando de que 9 de cada 10 países del mundo tendrían una situación de recesión a lo largo de 2020. Situación bastante complicada. Y es más complicado aún cuando lo miramos no solo su escenario base. El Fondo Monetario Internacional, esto es un adelanto que dio del informe que realmente lanzan la próxima semana, pero adelantaron, pues dada la situación y que el mundo necesita información, adelantaron el primer capítulo de su informe. Y también nos muestra que están manejando 3 escenarios. Es un primer escenario, sería en el que los casos se sigan presentando a lo largo de todo este año y tenga que haber cuarentenas a lo largo de todo el año, con lo cual el decrecimiento duraría hasta 2024. Pero ese es el menos malo de los malos. Si hay un nuevo resurgimiento del brote epidémico en 2021, estaríamos hablando de un decrecimiento mucho más pronunciado este año, mucho más pronunciado el próximo año, sería un año supremamente difícil y nuevamente estaríamos hablando de un horizonte de más de 4 años para la recuperación económica. Y en el escenario más pesimista, que haya todo este año un recrudecimiento del virus, más un nuevo recrudecimiento en 2021, pues tendríamos una caída del PIB mundial del orden del 7,5% y la recuperación, por supuesto, más lenta y mucho más pronunciada, digamos que la caída por varios años. Son escenarios de nuevo, pues que esperamos todos que no se cumplan. A la derecha también está el precio del petróleo, que lo calculan bajo estos 3 escenarios, algo que nos golpearía muchísimo también a nosotros en nuestra economía colombiana, pero que no descartan, y es eso en lo que tenemos que poner los ojos. O sea, en este momento es muy importante ustedes como empresarios que tengan en presente escenarios y que se ajusten y hagan sus proyecciones y sus pronósticos, su perspectiva realmente, porque no hay mucho dato para hacer proyecciones a futuro de lo que podría pasar en las economías, pues en nuestra economía en este caso. Y entremos entonces a temas de nuestra economía colombiana. ¿Cómo está Colombia en todo este escenario? El Fondo Monetario realmente, bueno, a Colombia le fue muy bien el año pasado. Aquí tenemos las estadísticas de crecimiento del año pasado, en 2019. Colombia creció 3,3%, el mejor crecimiento realmente de la región. Y por eso, básicamente, y porque el primer trimestre del año parece que fue bastante bueno, Colombia sería el país que menos decrecería realmente, pues sin contar, digamos, países más pequeños como Paraguay, dentro de este contexto de recesión de este año, de 2020. Sin embargo, tendríamos un decrecimiento de 2,4% en el escenario base. La CEPAL calcula algo parecido, algo del orden del 2,6%, no muy halagador, pero realmente en el contexto mundial, en el contexto latinoamericano, ese sería un escenario en el que no nos habría ido tan mal. De nuevo, es el escenario base. Pero vamos a ver qué tan probable es que sea ese escenario base. Vamos a ver qué otras fuentes de datos podemos estar mirando que nos den luces sobre lo que nos está pasando. Por ejemplo, a la izquierda son los flujos de capital de portafolio extranjero a países emergentes. El flujo en esta crisis del COVID-19 ha caído en un 100%. Miren esta azulita, es la caída en la crisis financiera de 2008. O sea, tuvimos una caída del orden del 25%. Pero en este momento, las caídas de los flujos de portafolio, estos son datos recientes, compilados por el Financial Times, nos muestran una caída del 100% en el flujo de capital de portafolio. Si vemos los 2 países de la región para los que el Financial Times tiene datos, pues vemos que también estamos hablando de unas caídas muy pronunciadas, sobre todo para una economía como la brasilera. Los inversionistas están muy asustados y están
obviamente retirando sus capitales de estas economías que ven como muy riesgosas. No está el dato para Colombia, pero esto nos da unas luces de lo que está pasando en el tipo de países como el nuestro. Pero para Colombia tenemos los datos que recoge el Banco de la República y pues Colombia no es la excepción. Todavía no es tan pronunciada la caída. Esta es la inversión de portafolio, la moradita. Ya hemos tenido en diciembre, tuvimos una salida de capitales grande, pero ya vemos que para febrero, que es el dato más reciente, el dato no era muy promisorio, ¿no? Y los flujos de portafolio pues están en terreno negativo. Estamos hablando de una caída de $4.000 para marzo de 2020 y en general pues tenemos unos flujos de portafolio de menos $3.600 millones en el periodo de julio a febrero de 2020 y de enero a febrero ya vemos que la contracción empieza a caer en los flujos también de inversión extranjera directa y flujos de portafolio. Y los mercados aquí en Colombia pues han reflejado ese temor de la economía global y de la economía local, ¿no? Este es el índice de Colcap de nuestra bolsa de valores, una caída pronunciada del 60%, que ha tenido una recuperación y uno esperaría que esto se siga recuperando de alguna manera, aunque de nuevo, pues si hay nosotros realmente todavía no, esto es más efecto contagio, porque realmente pues por fortuna nuestra epidemia local no ha sido tan pronunciada como en otras partes, pero también podría desmejorar, o sea, no es un indicador que hay que hacerle seguimiento, sobre todo si tienen inversiones en papeles y pues en acciones, y mirar bien en qué invertirla, ¿no? Estar muy pendiente de las noticias que van saliendo día a día. La tasa de cambio, por supuesto, algo que nos está golpeando a todos, se disparó, esta pues todos la tenemos mucho más presente porque todos tenemos gastos en dólares, todos vamos de vacaciones, todos compramos productos importados, pero es un reflejo también de ese flight to quality de los inversionistas extranjeros. Y los test que han sufrido la misma volatilidad internacional y han caído, sobre todo para los de un año, a un nivel históricamente muy bajo de rendimiento. Hay una preferencia, esto es lo que lleva, ¿no? Este flight to quality, de nuevo, lleva a una preferencia por liquidez, y la liquidez está al alza. Este es un gráfico bien llamativo que sacó el Banco de la República para su informe del Congreso de la semana pasada, que muestra ya que tan pronto, comienzos de enero, las familias y los empresarios buscaron inmediatamente tener la plata guardada en los bancos. O sea, esta era la proyección de liquidez a lo largo del año y esto es lo que se ha dado. Este movimiento es completamente atípico y prende alarmas grandes de que la situación de las empresas, sobre todo, debe estar, pues obviamente está muy complicada. El Banco de la República ha tomado varias acciones, los bancos comerciales han tomado acciones, el gobierno ha tomado muchas acciones, con lo cual se ha llevado a que esa liquidez que se está requiriendo esté disponible. Entonces, si ustedes ven, este es la variación de la base monetaria, esto es M1, como, ¿no? el efectivo en manos del público, y miren ese pico que ha tenido en los últimos días tan pronunciado, lo cual se ve también en una medida un poco más amplia de la base monetaria, que es el M3, donde están las cuentas corrientes y las cuentas de los CDTs y otros productos financieros, que ha tenido un aumento incluso más grande. O sea, la gente está guardando la plata, con toda razón, porque nadie está dispuesto ahorita a invertir, prefieren ahorrar porque no se sabe, la incertidumbre es muy alta. Entonces, la preferencia por liquidez es tan alta, estos son datos recopilados por ANIF de su informe de la semana pasada. Si ven, un mes atrás había un 13.5% en M1, digamos, como porcentaje del total de medios, y se duplicó. O sea, prácticamente estamos hablando de que a la fecha los medios de pago, es decir, el efectivo, está en el doble de su valor de hace un mes. Y ese valor de hace un mes, de hecho, ya venía al alza, ¿no? La base monetaria como un todo, pues ha venido aumentando también. El efectivo ha aumentado mucho, ha aumentado casi un 50%. Y el dinero en cuentas corrientes casi que se ha triplicado. Igual podríamos hablar para cuasi dineros y demás. Y quería llamar la atención también en este indicador del total que hay en bancos comerciales, ¿no? Cómo ha venido aumentando. Hace un año que estábamos en una economía que tenía unas proyecciones bastante optimistas, era el 6.5%, y estamos ahorita en el 10.7%. Y la cartera en moneda extranjera, efecto de evaluación,
se nos ha subido, venía en terreno negativo y se nos ha subido al 30%. Entonces esa cartera es una cartera bien peligrosa, un indicador bastante que llama la cautela. Las remesas, algo que se ha vuelto muy importante para nuestro país. Esto no era así de importante hace unos años, pero ahora estamos ya más pareciéndonos a las economías centroamericanas. No quiero exagerar, no hay economías centroamericanas que dependen muchísimo de sus remesas, pero en Colombia ya los volúmenes de remesas son del orden de los 4.500 millones de dólares y la caída en abril es del orden del 60% en el giro de remesas. Entonces está bajando muchísimo el envío de remesas, por supuesto. Nuestros colombianos en Estados Unidos y en el extranjero han perdido su trabajo, tienen menos capacidad de ahorro y pues simplemente no están enviando dinero a pesar del incentivo tan fuerte que hay por la tasa de cambio. La confianza del consumidor, la medida de Fedesarrollo que viene sacando desde hace tantos años, se está deteriorando, por supuesto, se está deteriorando rápidamente y tuvimos en el mes de marzo, a corte esto fue 21 de marzo, una caída del 25% en el índice de confianza, del 23.8% en el índice de confianza del consumidor. El de las expectativas del consumidor, el índice de las condiciones económicas, como lo llama Fedesarrollo, sufrió una caída de casi del 45% en el mes de marzo. Y esto nos lleva también a que la percepción de los consumidores, con la encuesta que ellos realizan sobre la situación del país y del hogar, está en terreno negativo. Los consumidores, por obvias razones, están viendo que la situación está complicada y que tiene pues, la perspectiva bastante baja que mejore. Este es, por ejemplo, la disposición a comprar bienes durables de los hogares colombianos. Está en su nivel más bajo históricamente, entonces está en el 50% negativo. La confianza de los empresarios no está mucho mejor. Este es el índice de confianza comercial que cayó cerca del 35% en el mes de marzo, cerca del 30%, 30.8%, y este es el índice de confianza industrial que cayó también del orden del 35%. Esto lleva a que si uno lo ve por los componentes de este índice de confianza comercial, el volumen actual de pedidos pues está en una caída en picada realmente llamativa, o sea, preocupante, ¿no? Más del 40%, casi el 50%. El nivel de existencias está en niveles altísimos. Estamos hablando de más del 15% en existencia, o sea, la gente pues, no ha podido abrir sus locales y no se están vendiendo los productos, la demanda está completamente contraída. Y estas son las expectativas de producción para el próximo trimestre, que están en sus niveles más bajos también en la historia de estos índices de Fedesarrollo. Entonces, esto lleva a que cuando le preguntan a los empresarios por sus expectativas de empleo de la industria, pues todos anuncien que están en terreno negativo y que están a la baja. Con ello, pues las expectativas de empleo de la industria están en un menos 46.8% en la medición de marzo que hace Fedesarrollo. Un dato bien preocupante. Ojalá, por supuesto, no se materialice, pero hay que tener todas las alarmas y estar pues, muy pendientes también de las ayudas con las que está pensando el gobierno para poder sortear esta situación. Pero ya hay unos indicios de desempleo. Aquí quise usar unos datos interesantes porque el dato de desempleo del DANE se va a demorar mucho, entonces es difícil uno tener datos un poco más actuales para pensar qué es lo que está pasando en este mismo momento. Ese es el registro de vacantes diarias de la red de prestadores de servicio público de empleo. Y las nuevas ofertas de empleo han mostrado una caída aquí, o sea, cuando se presentó el primer caso de COVID-19, hubo una caída del 44%, y desde que se decretó la cuarentena ha habido una caída en esas vacantes diarias de empleo del 60% adicional. Lo más preocupante de ese indicador, pero también lo que nos permite hacer ejercicios interesantes, es que se puede descomponer por sectores. Cuando uno lo mira por sectores, pues encuentra cosas como que el comercio es bastante lógico, pero es interesante ver cómo los datos ya lo muestran con corte a 1 de abril. El comercio, las manufacturas, la información, actividades profesionales, servicios, educación y salud. Uno pensaría que salud es de los sectores que está saliendo bien librado, pero pues piensen en todos los médicos, digamos, que no atienden urgencias y que no están relacionados con
con UCIs o con enfermedades respiratorias y demás, están en un nivel de demanda bastante bajo con este confinamiento. Entonces, cuando uno hace eso para todos los sectores de la economía, uno puede ubicarlos entre los menos vulnerables y los más vulnerables. Entre los menos vulnerables tenemos a la agricultura y la ganadería, son los únicos que han seguido abiertos durante todo este tiempo, al tiempo con bebidas, alimentos, tabaco, combustibles o químicos, productos informáticos, agua, gas. Bueno, ahí está toda la lista. Termina en salud, sigue sin embargo siendo de los menos vulnerables. Y en los más vulnerables, que es donde deberíamos enfocarnos ahorita mismo, tenemos minas y canteras, textiles, prendas de vestir, cuero, madera, papel, impresión y edición, caucho, plásticos y metales, equipos, construcción, comercio al por mayor, comercio al por menor, transporte, otros diferentes de transporte, ahí está transporte aéreo y demás, alojamiento y arte y entretenimiento y servicios domésticos. Esos son los sectores donde más fuerte está pegando en este momento la crisis, donde más fuerte puede pegar a futuro según cómo se desarrolle esta pandemia. ¿Por qué es importante? Porque ahí hay mucha gente, ahí estamos hablando de 9 millones de colombianos que están, que su desarrollo profesional se da en estas actividades más vulnerables, tanto en sector formal como informal. Como porcentaje de las personas ocupadas totales son 9 millones, dentro de los informales son casi 50-50, dentro de los formales son un poco menos, pero no están exentos de eso. ¿Cuál es el problema? Que una parálisis total de estos sectores, como pasó durante el mes pasado, costaría como mínimo 10% del PIB de cada mes en que estos se encuentren detenidos, casi el 3% del PIB anual si la parálisis dura 3 meses, por ejemplo. Y la situación empezará a exigir ayudas a más de 2.5 millones de ocupados formales en estos sectores, que son esas ayudas que han anunciado recientemente para tratar de contener el despido en el sector formal. Y los sectores con alta vulnerabilidad, cuando se les hace esta encuesta, responden que tienen máximo 4 meses los más vulnerables 3 meses, los menos vulnerables máximo hasta 4 meses de liquidez para financiar su nómina y el arriendo, sus costos básicos fijos más importantes. Con lo cual, si el gobierno, pues, si el país no se pone en función de esos sectores, la destrucción de empleo va a ser enorme y la depresión económica puede llegar a una escala sin precedentes. Entonces, con esto, que más o menos ya nos da un poquitico la perspectiva de cómo está la economía, tratemos de ver la prospectiva ahora. Bajo 3 escenarios. Aquí la idea es usar unos escenarios similares a los que usa el Fondo Monetario Internacional. Es lo que está haciendo FEDesarrollo. Y vamos a ver cuál sería ese pronóstico de crecimiento de la economía colombiana para este año. Por el lado de la oferta primero. Entonces, por el lado de la oferta, tendríamos el escenario B, que es la cuarentena iría hasta mediados de mayo y la economía se recuperaría prontamente. Tendríamos un decrecimiento del PIB del 2.7%. Pero en un escenario en que haya una recaída, tendríamos un decrecimiento del 5% en la economía colombiana para este año. Y en un escenario en U, o sea que la pandemia siga hasta 2021, este año decreceríamos del orden de 7.9%. Eso es una caída muy, muy grande. Por supuesto, hay sectores mucho más golpeados, como comercio y transporte, manufacturas, actividades inmobiliarias, se vería muy, muy golpeado, minería, construcción y actividades financieras, que es un factor de riesgo adicional que se nos presenta en esta situación. Por el lado de la demanda, pues el consumo de los hogares, y el del gobierno sigue en aumento, pero el de los hogares está muy, muy reprimido, está súper a la baja. El consumo final de los hogares en el primer escenario sería de negativo 5.7, en el escenario intermedio de menos 8.1 y en el escenario NU de menos 11.5. Y pues la formación bruta de capital fijo, la inversión de las empresas está en terreno negativo también, un decrecimiento de menos 5.2% en el mejor escenario para este año. Las exportaciones caerían menos 4.6%, las importaciones caerían del orden del 10% y el Producto Interno, como ya lo dijimos, este año en el mejor de los escenarios caería 2.7%. Por supuesto, eso tendría unas repercusiones en el desempleo.
En el primer escenario estaríamos hablando de una tasa de desempleo del 16.3%. En este momento tenemos una tasa de desempleo del 12%, 12 y piquito. En el segundo escenario llegaría al 18% y en el tercer escenario tendríamos 2.5 millones de nuevos desempleados y la tasa de desempleo volvería a los niveles que teníamos en los 90, superiores al 20%, lo cual sería catastrófico pues, para las perspectivas de nuestra economía. Entonces, quiero que terminemos con un poquito de cuáles son las consecuencias de esto, no solo para Colombia, sino también para el mundo, para el sistema económico como tal, y algunas recomendaciones puntuales para Colombia, como les dije al comienzo, algunas de las cuales ya se han venido aplicando. Entonces, tenemos aquí a modo de resumen a la disminución de volúmenes y precios de exportación, pérdida de ingresos del turismo y las remesas y salidas de capital, se suma la interrupción masiva de la producción nacional. La fuerte caída de la oferta combinada con una caída generalizada de la demanda puede desencadenar una espiral contractiva, algo incluso como una estandeflación. La semana pasada saqué un artículo que lo pueden encontrar en la página de INALDE sobre las probabilidades de estandeflación en Colombia. La pérdida de ingresos y empleos, la contracción del consumo y la inversión, la caída del comercio internacional, el colapso del recaudo fiscal y la ruptura de las cadenas de pago son algunas de las consecuencias de corto plazo asociadas a las medidas de confinamiento. Se han visibilizado los enormes riesgos asociados a la globalización y al rol que dentro de las mismas tienen las cadenas de suministros centradas en China. La dificultad de mantener las complejas cadenas de producción y los riesgos de seguridad evidenciados por la crisis han llevado a que muchos conglomerados opten por simplificar y acercar sus cadenas a sus principales mercados domésticos. En este marco, es esencial avanzar con políticas audaces para proteger los ingresos de las personas y los hogares, incluyendo transferencias en efectivo para aquellos que queden en una posición vulnerable para la crisis. Ayer ANIF anunciaba su propuesta de que se tenga un ingreso básico semi-universal en Colombia. Una idea del estilo Bernie Sanders que a nivel mundial se ha ventilado bastante en los últimos años y que para Colombia podría cobrar sentido en este momento para que protejamos a los más vulnerables de los vulnerables aquí en Colombia, que son cerca de 25 millones de personas. Muchas empresas, particularmente las pequeñas y medianas, sufrirán importantes pérdidas de ingresos. La falta de liquidez se convertirá en un problema de solvencia y los aplazamientos de impuestos, la refinanciación de préstamos y los créditos subsidiados no serán suficientes. Para preservar los empleos y los ingresos de los trabajadores, es esencial que el gobierno ayude a las empresas con subsidios para el pago de salarios, condicionados al mantenimiento de la nómina, que protegen tanto a empresas como a trabajadores. Se debe permitir la flexibilización de los contratos para que empresas y trabajadores puedan acordar ajustes temporales de los salarios y periodos de gracia para una parte de los salarios que asumirá la empresa. Muchos empresarios pueden preferir liquidar empleados o su empresa o un todo. Para que las empresas se arriesguen a pedir esos créditos, el programa debería requerir incorporar periodos de gracia razonables y condonaciones de parte de la deuda adquirida por las empresas. El gobierno debe estudiar la compra focalizada de participación en empresas grandes y estratégicas, para que la inyección de liquidez a las empresas también le permita al gobierno contar con fuentes de recuperación de sus ingresos y proteger actividades que resulten estratégicas para la recuperación de la economía. Esto es con cara al futuro, ¿no? Si el gobierno no solo presta, sino que también, como lo ha hecho Estados Unidos en algunas otras crisis, se hace socio de algunas empresas privadas, pues cuando hay una recuperación, el gobierno también, digamos, va a recoger de esos frutos de esa recuperación. Es necesario proteger los encadenamientos productivos. Una medida que puede aliviar la presión actual es la disminución de los plazos máximos de pago a proveedores. Si no se evitan las quiebras generalizadas, la siguiente víctima de la crisis sería el sistema bancario, con lo que la economía en su conjunto correría el riesgo de colapsar. Esta emergencia requiere garantías fiscales de crédito sin precedentes, así como cambios temporales en la regulación para incentivar y sostener el crédito bancario. Se debe evitar que el sistema financiero se quiebre en unos meses, lo cual solo perpetuaría una crisis que ya se prevé de enormes proporciones. Resulta indispensable que al final el gobierno asuma la mayor parte del riesgo del sistema financiero. Se debe recurrir a mecanismos tradicionales tales como la emisión de mayor deuda pública en mercados financieros, endeudamiento con FMI, BID, Banco Mundial, pero también es fundamental buscar otras fuentes menos ortodoxas. Aunque en un periodo como este pensar en incrementar impuestos suena ilógico, es necesario apelar a la solidaridad de quienes siguen contando con ingresos estables, tanto individuos como empresas. El apoyo externo para las cuentas fiscales y la balanza de pagos es indispensable. Si tanto las empresas privadas como los gobiernos elevan sus déficits, ocurrirá lo mismo con la cuenta corriente de los países. A esto se suma la salida de capitales y la depreciación cambiaria resultante potencialmente desestabilizadora.
Por ello, un apoyo externo oficial mucho mayor será la única forma de hacer frente a esta combinación inédita de shocks adversos si se diera el peor de los escenarios. Uno de los grandes denominadores comunes de la respuesta internacional a la pandemia ha sido el reciente protagonismo del Estado. Y aquí ya estoy hablando un poquitico más de las repercusiones macro a nivel global, tanto en el control epidemiológico como en las intervenciones para contener las consecuencias económicas de las cuarentenas. La posición activista del Estado podría no resultar fácil de replegar una vez terminada la pandemia. La pandemia ha desatado impulsos nacionalistas y proteccionistas que privilegian la acción individual en detrimento del interés colectivo. Distintos países han impuesto restricciones al comercio exterior y prohibido las exportaciones de productos críticos para el combate de la pandemia. Es posible que estemos frente al inicio de una profunda erosión del libre comercio. Se han exacerbado las prédicas nacionalistas que pretenden responsabilizar a los extranjeros por la crisis. Gobiernos de distintos sellos políticos han apresurado a restringir el movimiento internacional de personas, llegando en varios casos a hacer lo propio, inclusive con los grandes desplazamientos migratorios internos, como el caso de Pakistán. Estados Unidos ha atizado sus sentimientos para imponer medidas altamente restrictivas de la inmigración, situación que probablemente se acentúe después de terminada la crisis. La pandemia le dará un impulso mayor al proceso de robotización del trabajo resultante de los últimos avances e innovaciones en el campo de la inteligencia artificial. Las cuarentenas han impulsado la adopción de nuevas tecnologías para la realización de videoconferencias, como esta, y la facilitación del teletrabajo, y cambiarán radicalmente la cultura de trabajo por el menor número de desplazamientos dentro de las propias ciudades y los viajes de trabajo, principalmente los internacionales. En retrospectiva, esta crisis, con esto termino, podrá ser vista como el punto de inflexión en el empoderamiento internacional de Asia y el deterioro de la hegemonía norteamericana en el sistema internacional. Uno de los aspectos más destacables de la pandemia es el visible contraste entre el efectivo manejo asumido por China, luego de los desastres iniciales, Corea y Singapur, frente al asumido por Estados Unidos, Italia, España, Francia e Inglaterra. China está aprovechando la oportunidad para llenar el vacío dejado por la falta de liderazgo occidental. Por ejemplo, el gobierno chino viene implementando esfuerzos para apoyar a otros países afectados por la pandemia con la entrega de equipos, pruebas y la movilización de profesionales médicos, mientras Estados Unidos suspendió el pago de sus cuotas a la OMS. Muchas gracias a todos por asistir y quedo pendiente de las preguntas. Mariana. Álvaro, muchísimas gracias por esta conferencia. Saludamos en este momento a nuestros 918 espectadores a través de esta plataforma, a través de Zoom, a los 76 invitados en Facebook y 88 en LinkedIn. En este momento, entonces, iniciamos nuestro espacio de preguntas y respuestas. Y Javier Mauricio Torres pregunta, ¿cómo hacer para reactivar el comercio que no es tan compatible con la estrategia virtual? Es muy difícil, o sea, la opción que ha adoptado Colombia es proteger la vida, que yo creo que es la opción que todos deberíamos adoptar, por supuesto, y en ese sentido uno de los sectores más golpeados, como lo habíamos, va a ser el comercio, y va a ser muy difícil que sea de otra forma. El comercio electrónico es la salida, ahí la salida virtual, digamos, pero por supuesto en países como el nuestro el comercio es la tienda de barrio, ¿no? Aunque la tienda de barrio está abierta en este momento. Pero comercio, digamos, automotriz y comercio un poquito de la base media va a ser muy difícil de reactivar, pues a menos de que cambie la situación realmente para una situación mucho más favorable. Gracias, Álvaro. Andrés Bueno pregunta, ¿hasta qué punto el miedo en la inversión por parte de los empresarios a nivel general podría afectar la sostenibilidad bancaria debido a que se puede generar un pánico financiero y las personas buscarían retirar sus dineros de los bancos? Sí hay temores de corridas financieras, eso es un temor grande y como lo dije en la presentación, el Estado tiene que tenerlo muy presente. Por fortuna hoy tenemos cómo responder, o sea, el Banco de la República, por ejemplo, hoy en día tiene más de 50.000 millones de dólares en reservas internacionales. Cuando nos cogió la crisis del 99, ese indicador estaba en los 10.000 millones. Tenemos muchas posibilidades de actuar y habría que actuar.
sea, el riesgo sistémico es precisamente que el sistema financiero colapse en la medida en que los empresarios, digamos, no puedan cumplir con sus obligaciones crediticias o haya una corrida bancaria de todos nosotros, no solo de los empresarios. Por otra parte, Paulo Aranguren nos pregunta, ¿qué perspectiva tendría la productividad bajo un escenario medio de recuperación y cómo esta jugaría en la economía naranja? La productividad en últimas puede verse positivamente afectada, porque los que estamos teletrabajando, los que vamos a consumir menos recursos, digamos, de transporte, de reuniones, de logística, vamos a hacer de pronto que se incrementen algunos indicadores de productividad. Por el otro lado, se va a ver afectada por todos esos protocolos de bioseguridad, las inversiones en las que están entrando, por ejemplo, ahorita mismo los sectores de construcción y manufactura para poder abrir sus operaciones. Entonces, ahí es mixto, pero en general con la pérdida de empleo que muy posiblemente se va a dar en todos los sectores, sobre todo la economía naranja, los sectores de arte y entretenimiento, va a ser muy difícil que veamos avances en productividad este año e incluso el siguiente. Y finalmente, Álvaro, Mario Díaz nos pregunta que si ves algunas oportunidades económicas en esta situación actual. ¿Qué oportunidades hay? Pues las oportunidades van a estar para los que tengan liquidez, ¿no? Como en casi todas las crisis. Por el lado de los mercados de acciones, habrá oportunidades, todavía ahorita está muy volátil y es riesgoso, pero siempre en las crisis hay oportunidades. Piensen en sectores, los más deprimidos, de hecho, ahorita en términos de sus acciones. La construcción, las cementeras, las aerolíneas, los bancos incluso que se han golpeado bastante preventivamente por ahora. Y en el lado real, que es donde también deberían estar enfocando sus inversiones, los que tengan algo de flujo, pues va a haber lastimosamente muchos locales, oficinas, bodegas a buen precio. Entonces yo creo que por ese lado y por el lado inmobiliario va a haber grandes oportunidades de inversión en lo que viene. Muchísimas gracias, Álvaro, por esta conferencia.